Hoy vamos a meternos con unos textos, ¿eh? Bueno, unos fragmentos bastante potentes de Friedrich Nietzsche. Se plantea algo que da que pensar, ¿no? Sí, totalmente. Mientras otras artes antiguas, pues, tuvieron una muerte más tranquila, digamos, dejando un legado, la tragedia griega, esa mezcla tan particular de mito, poesía, música, tuvo un final súper abrupto, casi violento. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que él lanza, sí. Y vamos a intentar desentrañar un poco cómo Nietzsche, en estos textos sobre Sócrates y la tragedia, argumenta que no murió de vieja, por así decir, Ajá. sino que fue, bueno, destruida desde dentro. Y pone el foco en dos figuras clave, el dramaturgo Eurípides y, claro, el filósofo Sócrates, y su apuesta total por la razón. Nietzsche empieza justo ahí, ¿verdad? Marcando ese contraste. Otros géneros se apagan poco a poco, pero la tragedia, ¡pum! Un final trágico en sí mismo. Exacto, y pone a Eurípides como el protagonista de esa agonía. Es curioso que mencione que lo admiraban los de la Comedia Nueva, como Filemón, que eran más de lo cotidiano, ¿no? No tan míticos. Justo, y ahí da una pista a Nietzsche. Para él, la gran novedad de Eurípides fue meter en escena al espectador medio, al ciudadano de a pie con sus líos diarios, Claro. donde Esquilo te ponía héroes casi divinos, ¿sabes? Figuras muy estilizadas, Eurípides te da un reflejo más, bueno, más fiel del Atenas de su tiempo. Pero Nietzsche no parece muy convencido con eso, ¿no? Lo llama un espejo vulgar, que se pierde con ese realismo. Ese Ulises que pasa de ser un titán a un simple esclavo listo. ¿Por qué es una caída para él? Se pierde la grandeza, la distancia del mito. Nietzsche cree que al adelgazar la tragedia, al hacerla como más fácil de entender, más cercana, pues Eurípides le quita esa fuerza dionisíaca. Entiendo. Esa conexión con lo profundo, con el instinto. Eurípides, según leemos, presumía de enseñar al pueblo a observar, a razonar en escena. Una especie de democratización que para Nietzsche pues, la vulgariza un poco. Vale. O sea, es como si Eurípides viera oscuridad o exceso en los anteriores, en Esquilo, en Sófocles, y buscará una claridad total. Y eso nos lleva al famoso socratismo estético. ¿Puedes explicar un poco eso? Todo tiene que ser consciente para ser bello. Suena casi antiarte, ¿no? Totalmente. Es la idea de que la belleza está en entenderlo con la cabeza. Eurípides sería el primer artista que analiza, que disecciona todo, que necesita entenderlo él y que lo entienda el público. No se fía del instinto, de la emoción pura. El ejemplo que da Nietzsche del prólogo de Eurípides es brutal en ese sentido, ¿no? Salir al principio y contarte toda la trama. Pasado, presente, futuro. No te cargas así la tensión, la sorpresa, solo para que quede claro. Precisamente. Es sacrificar el misterio, el patos, la emoción, en favor de la razón pura y dura. Y esa conexión con la razón, pues claro, nos lleva directos a Sócrates. Claro. Nietzsche recoge ese rumor que corría por Atenas, de que Sócrates casi le escribía las obras a Eurípides, o le ayudaba. Ajá. A los dos se les veía como figuras que, bueno, que cuestionaban la tradición, que ponían el saber consciente por encima de todo. El famoso La virtud es el saber de Sócrates. Pero, ¿cómo entra esa filosofía basada en la dialéctica, en el argumento lógico, en la propia tragedia? ¿Cómo afecta eso a lo que siente el espectador? Pues lo cambia todo. La dialéctica, ese venga a preguntar, a argumentar, a rebatir, sustituye a la compasión profunda, al terror que te daban las obras de antes. Ya. Los personajes de Eurípides muchas veces se lían en debates lógicos, en vez de expresar emociones desgarradas. Es esa luminosidad, alegría del combate verbal que dice Nietzsche, que quita espacio al sufrimiento trágico. Entonces, si la dialéctica es optimista por definición, cree que todo se puede entender, que la razón lleva a la virtud, a la felicidad, choca de frente con la esencia de la tragedia, que muchas veces te muestra lo inexplicable, lo terrible sin más. Exactamente. Ese optimismo de la razón es, para Nietzsche, el veneno que mata la tragedia. La tragedia clásica explora el destino, lo irracional, el sufrimiento que no entiendes por qué pasa. Claro. El socratismo busca causas, efectos, lógica. El héroe ya no cae por fuerzas que lo superan, sino casi por un error de cálculo. Y eso le quita grandeza trágica. Y claro, si domina la dialéctica, la música, ese elemento tan instintivo, tan emocional, pues se expulsa o se queda como un adorno. Así que la visión de Nietzsche es como una caída en picado. Esquilo arriba,
Sófocles empezando a bajar hacia la claridad y Eurípides, empujado por Sócrates, acelera el fin. Incluso menciona a Platón, ¿no? Discípulo de Sócrates, criticando la tragedia como irracional, como aduladora. En resumen, la tesis de Nietzsche en estos textos es muy provocadora. La tragedia griega no murió de forma natural, fue un asesinato filosófico y estético. Uf. El culpable intelectual, Sócrates y su optimismo racional, y el ejecutor artístico, Eurípides, que llevó ese racionalismo al escenario, puso la conciencia por encima del instinto, la claridad por encima del misterio y la palabra por encima de la música. Y nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿eh? Una pregunta potente que llega hasta hoy. ¿Murió de verdad para siempre esa forma de arte? ¿O lo que vino después, como la ópera, son solo ecos, sombras de aquella fusión única de Apolo y Dioniso? Una reflexión final sobre esa tensión que siempre está ahí entre la razón que analiza y el instinto que crea.